Hola a todos, bienvenidos al canal de Mate en 2. Esto es la academia y con este vídeo vamos a acabar la primera parte de la academia, que es donde aprendemos a mover las piezas y colocar el tablero. En este último vídeo quiero dar un resumen muy rápido, en menos de 10 minutos, de todas las reglas que hemos repasado. Si alguna no te quedas con ella, podéis repasar todos los vídeos anteriores de esta misma lista de reproducción. Y si os queréis con ganas de saber más, es decir, saber qué hacer una vez ya sabemos mover todas las piezas y cómo moverlas, pero moverlas bien e inteligentemente, continuad suscritos a este canal porque en la Academia Mate en 2 vamos a seguir explicando conceptos de táctica, de estrategia, de finales y de aperturas. Vamos con ello. Lo primero de todo, el ajedrez se juega en un tablero de 64 casillas, 8×8, blancas y negras. Lo situaremos entre los dos jugadores, de forma que cada uno de los dos jugadores tenga abajo a la derecha una casilla blanca. Bien, un jugador, el que comenzará, tomará las piezas blancas y otro las piezas negras. Para colocar las piezas tomaremos los peones y los situaremos cada uno de nosotros en nuestra segunda fila. De forma que desde el punto de vista de las blancas tengamos en la segunda fila los peones y los 8 peones negros los veamos en la séptima fila. A continuación, cada uno colocará sus torres en las esquinas del tablero, 2 torres blancas y 2 torres negras. A continuación de las torres pondremos los caballos, de nuevo 2 caballos negros y 2 caballos blancos. Después vendrán los alfiles, 2 alfiles blancos y 2 alfiles negros. Por último, situaremos la dama y el rey. La dama estará situada en la columna D, o si no está numerado en nuestro tablero, estará la dama en el color que le corresponde a cada uno. Y el rey se situará en la casilla que nos resta, es decir, el rey blanco estará en una casilla negra y el rey negro en una casilla blanca. Para ganar al ajedrez deberemos dar jaque mate al otro, es decir, tener al rey enemigo atacado en una posición que nos podríamos capturarle y que el enemigo no pueda evitarlo de ninguna de las maneras. Si se dan esas condiciones, decimos que estamos dando jaque mate al rival, la partida se termina y hemos ganado. Por turnos, cada uno de los dos jugadores, empezando por el que mueve las blancas, van haciendo movimientos. Recordamos que no se puede pasar en ningún movimiento y que siempre tienen que hacer al menos un movimiento. Ahora vamos a aprender a mover las piezas, empezando por el peón. Bien, los peones es la única pieza que solo pueden moverse hacia adelante, nunca pueden retroceder y siempre se van moviendo de una casilla en una casilla. Si tuviesen por delante una pieza rival, no podrían atravesarlo, debido que el peón, para capturar una pieza, lo hace en diagonal. Se mueve hacia adelante, pero captura en diagonal. Si hubiese un peón y tuviese en diagonal cualquier otra pieza, en una sola fila, podrían capturarla. La pieza capturada desaparece del tablero y el peón avanza. El peón es una de las piezas que tienen más reglas especiales. Un peón, cuando está en su casilla inicial, puede mover excepcionalmente 2 casillas de una para luego continuar moviendo de uno en uno. Por supuesto, un peón que esté en su casilla inicial puede elegir entre mover 2 casillas o mover una sola casilla. Cuando un peón alcanza la última fila y ya no podría avanzar más, decimos que puede promocionar o coronar. Es decir, ese peón puede transformarse en cualquier otra pieza de su color. Por ejemplo, se podría transformar en un alfil, en un caballo, en una torre o en una dama. No puede permanecer como peón y no puede transformarse en un rey. De igual manera, con las piezas negras, si algún peón alcanza la última fila, puede coronar y transformarse en la pieza que elija, normalmente una dama. Por último, el peón tiene un movimiento especial, conocido como en passant. Si un peón tiene un peón adyacente en la quinta fila respectiva e intenta hacer el movimiento especial de mover 2 veces en la primera casilla, simplemente en el movimiento siguiente el peón enemigo puede capturarle como si hubiese pasado por allí y desaparecería. Más información sobre la regla de en passant en el vídeo respectivo. Por ser la pieza con menos movimiento, decimos que el peón vale un único punto. Vamos a continuar con la torre. La torre es una de las piezas que más simplemente se mueven. Se pueden avanzar y retroceder todo lo que quieran por cada columna y cada fila. De igualmente la torre blanca que la torre negra. Por supuesto, si encuentran cualquier pieza enemiga en esa columna o en esa fila, pueden capturarla y la pieza desaparecería. Repito, las torres se pueden mover libremente el número de casillas que quieran por cada columna y cada fila. Por ello, otorgamos a la torre un valor de 5 puntos o 5 peones.
Continuamos con los alfiles. De igual manera que las torres, los alfiles se pueden desplazar libremente por las diagonales que ocupan. Tenemos siempre dos alfiles, uno que se desplazará por las diagonales de color blanco y otro que se desplazará por las diagonales de color negro. De igual manera sucede con los alfiles de negros. Y de nuevo se pueden capturar cualquier pieza enemiga que esté en esa diagonal. Al alfil le otorgamos un valor de 3 puntos o 3 peones. Una combinación de la torre y el alfil es la dama, que puede desplazarse por tanto las filas como las columnas como las diagonales. Es por tanto la pieza más poderosa del juego al que otorgamos un valor de 9 o 10 puntos. Tanto la dama puede capturar cualquier pieza enemiga que se encuentre tanto en su misma fila, columna o diagonal. Además, con un valor de 3 puntos tenemos a los caballos, conocido por ser la única pieza capaz de saltar, es decir, atravesar piezas enemigas y aliadas sin comérselas. El caballo se mueve haciendo una L, es decir, 2 casillas por una fila o columna y después gira 90 grados en cualquier dirección. El caballo tiene hasta 8 casillas posibles a las que puede acceder. Si se encuentra en una esquina o en un lateral del tablero, no tendrá tantas. Al caballo le otorgamos, como ya he dicho, un valor de 3 puntos o 3 peones. Por último, tenemos al rey. El rey es la pieza más importante y a la que debemos proteger, puesto que si nos lo atacan y no podemos evitarlo, perderemos la partida. Con el rey se puede mover exactamente igual que la dama, pero solo una casilla de distancia, es decir, se puede mover en todas las direcciones del tablero, pero solo una casilla. Es importante decir que el rey nunca se puede poner en una casilla en la que estuviese atacado por una pieza rival. Por eso al rey hay que protegerlo. Por ejemplo, si hubiese aquí una torre de color negro, el rey no podría acceder a ninguna de estas 3 casillas, viendo limitados sus movimientos a estas casillas. El rey y la torre tienen también un movimiento especial, que es conocido como enroque, que es un movimiento que nos permite poner a salvo al rey y mover en un mismo movimiento al rey y a una de las 2 torres. El del enroque tiene 3 reglas. Primero, el camino entre el rey y la torre debe estar despejado. Segunda, ni el rey ni la torre con la que vayamos a enrocar pueden haberse movido antes. Y tercero, el rey no puede ni estar en jaque, es decir, no puede ni estar atacado, ni ninguna de las 2 casillas por las que se va a desplazar puede estar atacada. Para hacer el enroque simplemente moveremos al rey 2 casillas hacia derecha o izquierda según queramos hacer el enroque corto o largo y después colocaremos la torre al lado del rey. En el caso de las negras ilustraré el enroque largo. El rey se mueve 2 casillas en la otra dirección y la torre de ese lado se colocará al lado del rey. Por último, el rey diremos que está en jaque cuando una pieza rival empieza a amenazarle. Por ejemplo, en esta posición, si la torre negra se moviese a esta columna amenazando directamente al rey enemigo, estaría en jaque. Tras un jaque decimos que solamente hay 3 opciones. O bien nos podemos comer a la pieza rival si eso fuese posible. Por ejemplo, si tuviésemos aquí un alfil podríamos comernos a la pieza rival y se habría terminado el jaque. O bien podríamos, si fuese posible, interponer. Por ejemplo, con este alfil no nos podemos comer la pieza rival, pero sí podríamos interponerlo y evitar el jaque. Y por último, si ninguna de estas opciones es posible, siempre podríamos escapar. Escapar con el rey. Es decir, movernos a una casilla donde no tuviésemos el jaque. Si ninguna de esas opciones fuese posible, por ejemplo, si estuviésemos tan encerrados que no podemos ni comernos la pieza enemiga, ni tapar el jaque, ni escapar con el rey, diríamos que estamos en un jaque mate y la partida está perdida. Otra manera de perder al ajedrez, por supuesto, si estamos jugando con un reloj, es que se nos acabe el tiempo. Y por último, el ajedrez también puede terminar en empate, que llamamos tablas. Las tablas se pueden conseguir ya bien cuando sea un rey ahogado. Es una posición conocida cuando un jugador no tiene ningún movimiento legal pero no está en jaque mate, o bien se pueden conseguir ese empate ya sea por mutuo acuerdo, es decir, que ambos jugadores se pongan de acuerdo en que quieren entablar la partida, o bien por la regla de los 3 repeticiones, es decir, si una misma posición se repite 3 veces en el tablero, se da por hecho que ambos jugadores quieren repetirla todo el rato y serán unas tablas, o bien si se hacen 50 movimientos sin que se produzca ni una captura ni un avance de peón.
Esas dos reglas últimas también se pueden resumir en que si hay material insuficiente para que haya un jaque mate, al final acabará cumpliéndose, o bien las 3 repeticiones lo arregla en los 50 movimientos. Material insuficiente se considera cuando a un bando solo le queda un rey y al otro le queda o solamente un alfil o solamente un caballo o hasta 2 caballos. Bien, con esto damos por concluidas las reglas del ajedrez. Espero que os sirva de repaso y si queréis aprender, aparte de mover las piezas y querer saber cómo moverlas bien, os invito a consultar el resto de vídeos de la Academia Maten 2, donde vamos a dar conceptos de táctica, de estrategia, de aperturas, de finales y de todo lo que haga falta para aprender a jugar bien. Un saludo a todos y nos vemos en la Academia Maten 2.